Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer estar en esta quinta sesión de este seminario internacional continuo organizado por la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa, ASEFIE y CEDEA, que es el Centro de Estudios de Ética Aplicada. Un placer trabajar con ustedes, muy buena disposición, y hoy les presentamos al profesor Fernando Longas, cuyo moderador va a ser nuestro querido compañero Nicolás Rojas. Así que, sin más, le damos la palabra a Nicolás para que nos presente el ponente de hoy. Hola, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Eh, ya que hemos cambiado la modalidad del seminario, como saben, vamos a dar la palabra después de la exposición del profesor. Cada uno de ustedes tiene derecho a 2 preguntas, así que luego de la exposición escriben en el chat su nombre o simplemente levantan la mano y empezamos a dialogar. Ahora los quiero dejar con el profesor Fernando Longas Uranga, que es profesor titular de Filosofía en la Universidad de Valladolid, doctor de Filosofía también por esa universidad, licenciado y magíster en Filosofía por la Universidad Católica de Chile. Su campo de investigación se centra en la filosofía moderna, especialmente en el área de la ética y la filosofía política. Si tuviera que destacar uno de sus libros, creo que La libertad en el laberinto del Minotauro del año 2005 es uno de los más conocidos, y también es bueno destacar que es miembro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política. Yo creo que las presentaciones son mejores cuando conocemos a la persona, cuando dialogamos con la persona. Así que, profesor Fernando, muchas gracias por su participación y lo quiero dejar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Eh, corresponde que comience agradeciendo esta invitación, por supuesto, a este seminario que han organizado, entiendo, el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile a través de su revista Ética Plus, y la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa, que han unido fuerzas para realizar en esta adversidad tremenda del seminario este. Agradezco particularmente a Alejandro, que me ha animado con su optimismo y su energía a prueba de pandemias y de desastres mundiales, digamos, porque la verdad es que llevo un tiempo bastante desanimado, terminé el semestre muy cansado de estas sesiones, digamos, por Zoom y dando clases por esto, de que en realidad para mí, digamos, y lo voy a seguir repitiendo mientras pueda, digamos, y alguien me quiera escuchar, no es dar clase, digamos, ¿no? Entonces, no estar ahí en presencia, en cuerpo con los estudiantes, en el aula, para mí no es dar clase. Y bueno, lo he llevado con mucho pesar, digamos. Entonces, tenía muy poco ánimo, la verdad, de aceptar la invitación que me hacía Alejandro y vosotros, pero la verdad es que Alejandro puede con todo, digamos, incluso con mi desánimo. Así que aquí estamos. Bueno, vamos a... he hecho la verdad es que se lo agradezco de verdad porque me ha permitido ordenar algunas ideas que tenía yo un poco desordenadas en algunos apuntes por ahí, y hasta he logrado redactar algunas páginas con las cuales voy a concluir esta ponencia, pero la verdad que lo que tengo para exponer son unos apuntes que he ido eh, armando estos días y que, como decía, me ha permitido ordenar, ya vamos a ver con qué éxito, ahora los vamos a poner a prueba, estas ideas, ¿no? Mi intervención, para ajustarse al tema del seminario y responder, me imagino, en parte, digamos, a las inquietudes que lo animan, tiene por título, digamos, son 3 conceptos, digamos, más bien, no he querido aventurar una hipótesis, ya ahora voy a hablar de ello. Educación, sociedad del conocimiento y su imposible sentido ético, ¿no? El IN va entre paréntesis y ya voy a explicar por qué. Y la verdad es que mi ponencia la voy a dividir en 3 momentos, espero ajustarme a los tiempos.
En el primer momento voy a presentar una hipótesis de reflexión que nos permite situar el concepto de sociedad del conocimiento y ponerlo en relación con el de posmodernidad. Y sobre eso voy a fijar una hipótesis. En el segundo momento me voy a referir a tres aspectos que me parecen relevantes, no son los únicos, en los cuales, pero creo que son más atingentes, digamos, al ámbito de la educación y de la ética, tres aspectos en los cuales la sociedad del conocimiento, el concepto de sociedad del conocimiento, a lo cual me voy a referir, a esa noción, aparece como una noción dominante y que apremia, digamos, a ciertas transformaciones. Y en el tercer momento ya me voy a referir propiamente a lo que yo denomino la imposibilidad del sentido ético de la sociedad del conocimiento, donde lo imposible está entre paréntesis y, como decía recién, ya intentaré explicar por qué, digamos, ¿no? Bien, vamos a ello. Primer momento, se podría titular así, ¿no? Sociedad del conocimiento y posmodernidad, una hipótesis. La verdad es que la noción de sociedad del conocimiento, según lo que yo he investigado, he leído estos últimos tiempos, digamos, es una noción que tiene 50 años, digamos, más o menos de vida, ¿no? Aparece la cuña, digamos, en el año 69, el sociólogo Peter Drucker, al analizar, digamos, las transformaciones de la sociedad industrial, ¿no? Su devenir en sociedad, para hablar en términos muy genéricos por el momento, en sociedad postindustrial, ¿no? Pero ya Drucker había venido trabajando en esto antes de llegar a la expresión sociedad del conocimiento, que hace fortuna rápidamente y muchos estudiosos la van a coger hasta el día de hoy. Ya venía trabajando en una observación respecto a lo que él denomina trabajadores del conocimiento. Por ahí ya por el año 60 habla de ello, y habla de trabajadores del conocimiento, y esta es la hipótesis que él va desarrollando, porque habría una nueva estructura económica y social, afirma Drucker, que se caracterizaría por el hecho de que el conocimiento reemplaza al trabajo, reemplaza a las materias primas y reemplaza a la producción industrial como fuente del crecimiento y acumulación del capital, como fuente de crecimiento económico. El conocimiento se vendría convirtiendo ya por los años 60 en una fuente de crecimiento económico y de acumulación del capital. En consonancia con esto, me parece, bueno, hay un montón de cosas que aquí se podrían citar, yo voy a referirme solamente a lo fundamental. Pocos años después, en el año 1973, conocido Daniel Bell, escribe sobre la sociedad postindustrial, ¿no? Y al escribir sobre la sociedad postindustrial, Daniel Bell destaca la transición entre un sistema económico que produce productos, es decir, que transforma materia prima en productos, en bienes, y uno que produce servicios. Esta es la primera vez que se habla de la transformación económica de esta manera, una expresión que va a tomar Deleuze después, ¿no? El eje fundamental de esta transformación, nos dice Bell, reposa en el surgimiento de una clase de profesionales técnicamente cualificados. O sea, surgirían, digamos, profesionales que tendrían una cierta cualificación técnica que permitiría, digamos, transformar un sistema económico de producción de bienes en uno de producción de servicios. Voy a dejar eso ahí, voy a volver sobre este tema enseguida. Quiero presentar mi hipótesis y para ello me voy a referir a otro texto de curiosa fortuna y resonancia, porque no fue escrito, el mismo autor así lo dice con esa pretensión. Es más, dice que es el peor de sus libros, cuando le preguntan después, pero la verdad es que es un libro muy interesante, muy bueno y que ha traído muchos dolores de cabeza
bueno, ya cuando yo era estudiante y también a los que son mis estudiantes ahora, que es la condición posmoderna de Lyotard. Es un texto que aparece, como ustedes sabrán, el año 79, 1979, y que lleva por subtítulo Informe sobre el saber. Porque es precisamente eso lo que es la condición posmoderna. Es un informe encargado por el Consejo de Universidades de Quebec al profesor Lyotard, para que explique, analice y explique cuál es la influencia de la tecnología en la noción de conocimiento. Eso es lo que le habían pedido a Lyotard. Lo que devino de ese informe ya me imagino que es conocido por todos ustedes. Lyotard pone ahí de manifiesto una tesis que he tenido también, tremendo seco, que dice que se ha producido, digamos, estamos ya en el año 79, el fin de las grandes narrativas, ¿no? De los grandes relatos se traduce también, ¿no? Que era dice Lyotard, era una forma de comprender el mundo, ¿no? Y el lugar que ocupaba el hombre en él a través de estas grandes narraciones, estas grandes narrativas, pero esos han llegado a su fin como producto precisamente del desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones de masa, de la informática y su influencia en la constitución del conocimiento. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, el efecto de esto, para decirlo también en términos muy generales, dice Lyotard, es que habría un cambio radical en los modos de legitimación de los órdenes sociales y políticos, que precisamente se apoyaban en las grandes narrativas. Al morir esas grandes narrativas, esas formas de legitimación quedan arrojadas, digamos, a diversas maneras. Una de ellas es la famosa performatividad, ¿no? Argumentos performativos, y sobre todo, digamos, a la expresión, que también hace fortuna en la filosofía contemporánea, de los juegos de lenguaje, ¿no? Juegos de lenguaje que, sin referencia a estructuras generales, logran legitimar órdenes sociales y políticos. Para decirlo en una expresión y acercarme a la hipótesis, el despliegue y desarrollo, podríamos decir, del conocimiento moderno termina por destruir sus propias narrativas. Ese es un poco el eje de la condición posmoderna, ¿no? No hay solidez de las ideas, solo interpretaciones, podríamos decir, dentro de un juego de lenguaje. Quiero citar aquí un texto que le tengo especial cariño, que me enseñó ya hace años muchas cosas, digamos. Es un texto de 1982 de Marshall Berman, que yo creo que es uno de los mejores textos. Se ha escrito tanto sobre la modernidad, que cuesta mucho hacer este tipo de juicios, ¿no? Pero bueno, para lo que yo he leído, es uno de los mejores textos que yo he leído sobre la experiencia de la modernidad, que es lo que lleva como subtítulo esta tesis de Marshall Berman, y que tituló Todo lo sólido se desvanece en el aire, en una paráfrasis de la frase de Marx, digamos, ¿no? Que está en el manifiesto comunista, ¿no? Frase que me ha tenido ocupado, digamos, durante mucho tiempo, digamos, en muchas de las cosas que he estado escribiendo y pensando estos últimos años. En este texto, quiero citarlo porque me parece que es particularmente ilustrativo de lo que voy a desarrollar como hipótesis. Berman arranca su capítulo primero con una forma de referirse a lo que él quiere llamar modernidad, ¿no? Y lo hace de la siguiente manera. Hay una forma, dice Berman, hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida, que comparten hoy hombres y mujeres de todo el mundo. Llamaré a este conjunto de experiencias la modernidad. Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento,
transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Hasta ahí la cita que me parece atingente, digamos, porque por lo que quiero arrancar, ¿no? Y que explica por qué he comenzado con esta relación entre sociedad del conocimiento y emergencia de la condición posmoderna, ¿no? Sí. Tensión permanente entre la aventura, lo creativo, lo nuevo, esa especie de mañana, el futuro, tal de que todo efectivamente se desvanezca y que perdamos todo el saber y el conocimiento en esta aventura, podríamos decir, y aquí es donde quiero encajar mi hipótesis, es que existe una relación entre el éxito que ha alcanzado la noción de sociedad del conocimiento y la disolución de las grandes narrativas. En otras palabras, quiero sostener como hipótesis de la reflexión que aquí quiero presentarle, la sociedad del conocimiento y lo que ella demanda, que son muchas cosas, transformaciones en la educación, reformas de la educación. Los últimos 50 años es por ahí donde ha atravesado, digamos, nuestra historia, ¿no? Modernización, que va a ser el concepto que voy a usar yo, sobre todo, modernización de la educación, necesidad de modernización de la educación. Demanda transformaciones en las instituciones administradoras del saber. Las reformas universitarias, concepto que recorre los 80, los 90. Demanda transformaciones en la valoración de los nuevos perfiles profesionales, hoy basados en competencia. Me voy a referir brevemente a eso, desde Bolonia en adelante. Demanda transformaciones en la orientación de la investigación, en la forma de producción, hoy fundamentalmente servicios y no productos. Y finalmente, en la instauración, una transformación en la instauración de una nueva forma de acumulación del capital, que es a lo que yo creo que estamos asistiendo, una nueva mutación del capitalismo como imperante, ¿no? Como modelo imperante. Y todo esto que la sociedad del conocimiento, y estoy destacando las cosas en las que me voy a detener, demanda también otras cosas más, pero en esto que me voy a centrar, digamos, la segunda parte de mi exposición, todo esto que genera el éxito de la noción sociedad del conocimiento reposa en una porción importante, no únicamente, pero en una porción importante sobre la posibilidad de disolver los grandes relatos. O lo que voy a llamar hacia el final de mi ponencia, siguiendo manera, dicho a la inversa, esta es mi hipótesis, gracias a que efectivamente hemos logrado dar por el suelo con los grandes relatos, y esta es nuestra condición actual, es por ello que efectivamente tiene éxito la noción de sociedad del conocimiento. Voy a volver al final sobre la relación entre conocimiento y narrativa, y ahora en la segunda parte me gustaría detenerme en algunos aspectos que acabo de mencionar, en los que la aceptación
yo diría ya casi acrítica de la noción de sociedad del conocimiento, ha ejercido su principal influencia. Paso a la segunda parte de mi exposición, que podría titularse así: la sociedad del conocimiento como noción dominante. Me voy a referir a tres aspectos. Me voy a referir básicamente a la revolución tecnológica, a la revolución científico-tecnológica. Ya haré alguna precisión al respecto, no mucha, porque si no me entiendo demasiado, pero... y la modificación del sistema productivo. Ese va a ser uno de los aspectos. El segundo es modernización de la educación. Ese es el concepto clave, ¿no? ¿Por qué es imperioso modernizar la educación? Y en tercer lugar, me voy a referir a la sociedad del conocimiento y la imperiosa necesidad de una nueva universidad. Vamos a lo primero. La verdad que, bueno, los estudiosos al respecto, no es mi caso, yo los leo y los estudio y los uso para lo que quiero pensar, han hablado de diversas maneras sobre esto de las grandes revoluciones, digamos, que ha venido sufriendo, digamos, ya sea el mundo moderno, ya sea el desarrollo del capitalismo, etcétera, dependiendo de dónde se ponga la mirada, o el desarrollo político, etcétera. Pero podríamos decir que tienden a coincidir, digamos, y a mí me hace sentido, digamos, en que desde la Revolución Industrial, a finales del 18, se han producido dos nuevas revoluciones, ¿no? Una después de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, que marca, digamos, esa transformación en tantos aspectos de la sociedad. Devendría ya en la segunda mitad del XIX una revolución tecnológica, marcada fundamentalmente por el descubrimiento y utilización de nuevas energías, que afecta fundamentalmente a los sistemas de transporte y de comunicación, etc., para posteriormente devenir una tercera revolución, que sería una revolución científica tecnológica. Algunos hablan de tres etapas de revoluciones industriales, pero bueno, y que es en la que yo me quiero centrar. Esta tercera revolución científica tecnológica, o tecnológica en un sentido amplio, la vamos a entender básicamente como la expansión explosiva de la informática y de lo que ello significa, la representación de la realidad en sus datos, y la acumulación y la posibilidad de la utilización de esa información, de esos datos, el desarrollo de las comunicaciones, por supuesto, el fenómeno Internet, el imperio ya del mundo de la imagen. Esto es lo que nos está marcando en este momento. Nos hemos convertido en eso, en imágenes de ordenador. Y bueno, y todas las derivadas más contemporáneas, digamos, que vienen después del nacimiento de la noción de la sociedad del conocimiento, digamos, la nanotecnología, la biotecnología, etcétera, ¿no? Que es a voces por todos lados el futuro. Allá va. Bien, respecto a este punto, a este aspecto, digamos, la revolución tecnológica, podríamos decir, o la revolución científica tecnológica, que acabo de escribir en sus rasgos fundamentales, ha modificado radicalmente las formas de producción. Y por ende ha modificado el concepto de trabajo. Para hacer una descripción general, podríamos decir que hemos pasado del modelo industrial estatal, una forma clásica de acumulación capitalista, que era con las que se las veía Marx a mediados del 19, hacia un modelo empresarial transnacional. Un modelo empresarial transnacional basado fundamentalmente en la especulación y la desregulación del consumo. Particularmente interesante, solo por hacer un alcance, lo que dice Deleuze, Gilles Deleuze, hacia 1990, en el postscriptum sobre las sociedades de control, que estuvimos leyendo con Diego Tichoni en un curso, antes que nos confinaran y el mundo se acabara.
donde Deleuze, por ejemplo, dice, habla de una transformación del paso de un capitalismo de concentración, que sería característico de las sociedades disciplinarias, que también estudia Foucault, hacia un capitalismo de superproducción propio de las sociedades de control, donde lo que se transa, en una expresión superlativa del valor de cambio, podríamos decir, ya no son productos, sino servicios, ¿no? O sea, rescata de la vieja tesis ya vieja, digamos, las cosas pasan muy rápido ahora, de Daniel Bell, digamos, sobre ese cambio en la economía, ¿no? Eso es un ejemplo notable, digamos, es que una de las empresas que hoy más factura en el mundo es Amazon. Y Amazon es una empresa que no produce efectivamente nada. A los únicos, o casi a los únicos que les ha ido bien durante el término del tiempo de confinamiento es a Amazon. Era el único que contrataba gente, digamos. Y es una empresa que solo produce servicios, digamos, con una eficacia espectacular, digamos. Que levante la mano quien no ha comprado algo por Amazon. Yo no puedo hacer eso. Me gustaría poder hacerlo, pero no puedo. Se instaura así, digamos, una nueva, digamos, entre la revolución científico-tecnológica y el cambio en el sistema productivo, se instaura una nueva lectura del concepto de desarrollo como crecimiento económico, y que hoy se mide fundamentalmente en el ingreso per cápita y en la capacidad de consumo que tienen los individuos en los diversos países, capacidad de consumo que significa básicamente capacidad de endeudamiento. O sea, solo le dan crédito a aquel que tiene capacidad para endeudarse, digamos, ¿no? Y esto mide básicamente el crecimiento económico. Bien, la sociedad del conocimiento estaría precisamente articulando, digamos, esta transformación económica. Segundo aspecto que quiero destacar es la modernización de la educación, y quizás sea uno de los más relevantes en relación a lo que puede interesar en un seminario como esto, ¿no? El segundo y el tercero. Había pensado ponerle como título a esto lo que el mundo de la empresa necesita de las universidades. El título no es mío. El título es de un texto de extraordinaria significación, de un informe del año, no lo tengo ahora a la vista, lo estuve buscando esta semana, pero en mis cajas y en mis cosas no lo encontré, que nosotros lo trabajamos allá en la Universidad Metropolitana cuando comenzamos a introducirnos en la posibilidad de presentar un proyecto, ¿cómo se llaman estos proyectos? Un proyecto, se me ha olvidado. Bueno, estos proyectos que postulábamos a fondos que lo ganamos, a fondos del Banco Mundial, ¿no? Para la transformación y modernización de la educación. Y claro, nos pusimos a estudiar eso para entender cómo teníamos que hacer el proyecto para ganarlo, efectivamente. Y mi amigo y colega Alejandro Madrid trajo ese documento que fue el preámbulo, es el documento fundador de Bolonia. Eso es anterior a Bolonia. Y ese documento fue repartido, digamos, surgió, digamos, de una asociación de empresarios norteamericanos, y se lo presentaron al Ministerio de Educación en Estados Unidos, digamos, como una demanda de las empresas a las universidades. Ahora, si ustedes introducen en Internet ese título, lo que el mundo de la empresa necesita en las universidades, no van a parar de ver páginas y páginas y páginas sobre este tema. Es particularmente interesante esto, porque esto tiene que ver con la modernización de la educación y las reformas educacionales. ¿Qué significa modernizar la educación, o qué significa que las empresas demanden un cierto servicio de las universidades que parece que las universidades no le estaban dando? Y todavía se quejan de que no se lo damos suficientemente. Modernización de la educación significa, en dos palabras, la producción de nuevas subjetividades. Que yo diría que los pilares fundamentales son
nueva subjetividad a través de la sustitución de un saber de contenido, que lo vamos a llamar saber tradicional, extemporáneo, y ya en todas las reformas educacionales ese será el discurso, caduco, digamos, no hay que aprender contenido, por un saber de formas, es decir, un saber basado en la adquisición de ciertas capacidades operativas. Lo que tenemos que aprender es aprender en competencias y no contenido. La necesidad de un saber centrado en la adquisición de competencias responde, dentro de lo que yo he trabajado este tema, digamos, a una transformación en la representación del tiempo. Y esto tiene que ver, digamos, con la cita de Bergman, ¿no? Una nueva experiencia del tiempo y del espacio, que significa la modernidad. Pues bueno, esa nueva experiencia del tiempo y del espacio, particularmente del tiempo que transforma la percepción del espacio, no voy a hablar de eso ahora porque me iría por otro lado y estaría ya mucho rato en esto, pero quiero solamente destacar el hecho, esa transformación de la representación del tiempo se ha consumado y hoy por hoy es determinante precisamente de lo que es la modernización de la educación que demanda la sociedad del conocimiento. Ustedes habrán observado, igual que yo, que todo hoy ha adquirido una mayor velocidad, ¿no? Hay una aceleración en todos los procesos y etapas de la vida, ¿no? Es complejo responder a qué se debe esta aceleración, ¿no? Son muchos los factores que entran en juego y hay varios pensadores contemporáneos trabajando sobre esto. Uno que particularmente he leído con mucho interés, digamos, y se lo recomiendo estos días, es Hartmut Rosa, habla del concepto, ahí puesto el concepto de aceleración social, digamos. Pero hay varios más, ¿no? Sin entrar en el detalle de esto, es posible aventurar que en este proceso hay una relación, yo diría una relación un poco malsana, y en cierta forma invisible, malsana porque nos roba la vida, mientras más acelerado vivimos, menos vivimos en realidad, e invisible porque no nos damos cuenta. Algunos autores han comenzado a hablar de un cierto presentismo dominante, ¿no? Y un eterno presente donde hemos perdido el sentido histórico, nuestro lugar en la historia. Pero bueno, lo que quiero destacar es que hay una relación entre la virtualización de la información, que es una virtualización de la representación de lo real, finalmente, la aceleración de la producción técnica, el mismo mundo técnico produce ya una aceleración en los procesos, y la traducción de todo saber en mercancía, eje del nacimiento de la sociedad del conocimiento. Todo eso hace que todo devenga urgente en una multiplicación infinita de necesidades, es decir, en lo que podríamos llamar la soberanía del deseo sin negatividad, sin coacción posible. Aquí solo me interesa llamar vuestra atención, digamos, sobre los efectos de esta relación sobre la educación y la necesidad de su modernización. ¿Qué requiere el mundo moderno, el mundo de la empresa de las universidades? Requiere de la formación de profesionales cuya subjetividad se adapte a la velocidad de circulación y producción del saber, es decir, de capital. Hablar de saber es ya hablar de capital. Requiere de subjetividades lábiles, transparentes, modificables, podríamos decir desraizadas, sin ataduras, concepto de movilidad, esto es fundamental, digo. Subjetividades intercambiables, en un lenguaje de recursos humanos. El mundo de la empresa, cuyas características esenciales podríamos decir, es su no lugar, su no elaboración de productos, son fundamentalmente servicios ligados a la velocidad de la demanda del deseo, y su ubicuidad, ¿no? Todos podemos ser empresarios. Me sorprende notablemente por el tiempo que llevo fuera de Chile, cómo en el intercambio que tengo con mis amigos y familiares chilenos, la palabra emprendimiento
circula, digamos, pero sin crítica alguna, digamos. Se usa espontáneamente. Entonces, mi hija está iniciando un emprendimiento. Es horroroso, es horroroso. Pero bueno, no, no quiero entrar en temas que me angustian, pero sin duda que hay ahí efectivamente una reestandarización, podríamos decir, y esa sería la clave de la modernización de la educación, una reestandarización de la subjetividad, ¿no? Y la amenaza es clara. Es que lo contrario, nuestros egresados no estarán preparados, podríamos decir, para responder a los desafíos de este nuevo escenario, digamos, ¿no? El mercado global. Por eso lo más importante cuando uno elige una carrera es ver cuáles son las salidas profesionales, ¿no? Bueno, voy a dejar esto hasta aquí, voy al tercer y último elemento que quiero destacar, la sociedad del conocimiento y la nueva universidad, ¿no? Voy a resumir algunas cosas, creo que dos son los ejes fundamentales de todas las reformas universitarias que hemos vivido y algunos casi protagonizados, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Flexibilización, por una parte de la enseñanza, es uno de los ejes de todas las reformas educacionales que demanda la sociedad del conocimiento, a eso me refiero, y liberalización de la educación. Con flexibilización de los planes de estudio, me refiero al hecho de que las reformas universitarias terminan con la anquilosada tradición que se arrastraba desde el siglo XIX, consistente en que el Estado tenía la responsabilidad de definir planes de estudio conforme a una concepción del saber unitario, sistemático, y a la organización, podríamos decir, de una visión de mundo y de valores fundamentales, ¿no? Las reformas que demanda la sociedad del conocimiento inhibe fuertemente la responsabilidad del Estado como educador. Eso es uno de los factores de función. Esto tiene que ver también con los procesos de politización, ¿no? Ahora cuesta saber en qué posición política está uno, porque eso tenía que ver precisamente con una idea de Estado que organizaba una visión de mundo y unos ciertos valores fundamentales en torno a los cuales compartíamos. Como la política ya no hace eso, y el Estado no hace eso, pues se produce, digamos, como efecto una desafección ante lo político, ¿no? Y el segundo eje de la reforma es la liberación de la educación, que viene como efecto precisamente de esta flexibilización, ¿no? ¿Qué hacen las reformas educacionales? Las reformas educacionales disponen la educación a un desarrollo sectorial vía iniciativas privadas, concurso de proyectos, competencia económica entre las instituciones y desarrollo de lo que se ha dado en llamar el mercado educativo. Bien, lo que hemos expuesto hasta aquí nos permite poner al descubierto lo que yo llamaría el significado oculto de la noción de sociedad del conocimiento. Fíjense, mientras esta expresión, sociedad del conocimiento, parece invitarnos a pensar que estamos en una sociedad en la que se valora especialmente el saber y se valora especialmente el conocimiento en sí mismo, y la formación en ese conocimiento, y que busca que el conocimiento esté al alcance de todos, dicha noción funciona en la realidad como una pantalla ideológica, diría yo, que oculta otros intereses. En otras palabras, en una sociedad del conocimiento, lo único que ha perdido su valor propio es el conocimiento. Hay un texto que se los recomiendo, lo estuve yo revisando hace algunos meses atrás, pero que tiene sus años, que es un informe mundial de la UNESCO, del año 2005, y que se titula Hacia las sociedades del conocimiento. Es un texto muy interesante porque uno puede ya leer en ese informe el tremendo desgarro, ¿no? Porque es un texto que apunta a que el conocimiento debería generar transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Es un poco el lenguaje de la UNESCO, ¿no?
y que por tanto el pilar de las sociedades del conocimiento es la idea del acceso a la información para todos, la libertad de expresión, la diversidad lingüística. Esos son los pilares, deberían ser los pilares de la sociedad del conocimiento. Pero por otro lado, precisamente al insistir, digamos, en la noción, si uno lee el texto, es un texto bastante extenso, uno se da cuenta del desgarro interior del texto, ¿no? De que el texto de alguna manera, y le pasa mucho a informes mundiales de la UNESCO, digamos, no responde a lo que efectivamente está pasando con el conocimiento. Entonces es como la declaración de las buenas intenciones de lo que podría ser, pero que no resultó. Se lo recomiendo, es fácil de encontrar en internet. Lo que quiero sostener es que en la llamada sociedad del conocimiento, el saber y su valor es definido de acuerdo a expectativas y demandas externas al conocimiento, externas a lo que le es esencial al conocimiento, lo que hace imposible encontrar en esta sociedad un sentido ético. Voy entonces a la última parte y más brevemente de mi exposición, que he titulado El imposible sentido ético de la sociedad del conocimiento. He puesto el entre paréntesis porque también cabe la posibilidad, cuando hablamos de etos, de que lo que se esté instaurando sea un nuevo sentido ético. Un nuevo sentido ético que muchos no compartimos, quizás porque nos hemos quedado anclados en otros sentidos éticos, ¿no? Pero desde esta perspectiva que yo quiero presentarle, una perspectiva crítica sobre la noción de sociedad del conocimiento como pantalla ideológica, sería imposible, sería realmente imposible en su sentido. Fíjense, he comenzado hablando del nacimiento de la noción de sociedad del conocimiento, como vinculado hacia el final de la sociedad industrial, ¿no? Ese final estaría caracterizado por la emergencia de una nueva estructura económica y social, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Todas son descripciones del desarrollo histórico que parecen naturalizadas cuando uno las lee así, ¿no? Dotadas de cierta espontaneidad, lo que nos permite comprender estos procesos como si dependieran de ellos mismos, ¿no? El mismo desarrollo del conocimiento, como cuando hablamos en eso, el mismo desarrollo del conocimiento generado al fin de los grandes relatos, etcétera, por el desarrollo de la tecnología que cambia las formas de producción económica y las formas de ordenamiento económico. Se dice, la sociedad del conocimiento ha venido a sustituir a la sociedad industrial. La razón de esto, porque ha surgido una nueva estructura económica y social, producto de que el conocimiento ha sustituido al trabajo como fuente de crecimiento económico, como fuente de acumulación del capital. Así expresado, todo parece en ganancia. Gana el trabajo, pues algo que no hacen ya los obreros, sino los profesionales técnicos. Ahí tienen otro tema extraordinario, o sea, la extensión del concepto de trabajo. Marx tenía muy claro lo que era trabajar. Y está muy nítido que los intelectuales no trabajaban. Los profesores no hacían trabajo. El trabajo era trabajo. Ahora todos trabajan. Y esto es muy interesante si uno lo mira desde del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Es que precisamente hay unos trabajadores del conocimiento. Gana también el conocimiento, ¿no? Pues adquiere un verdadero valor, que habría que decirlo, es un valor de cambio. Gana el desarrollo de los países cuyo lugar de privilegio en el sistema se debe a que invierten en investigación tecnológica y en formación de técnicos profesionales. Pero todo esto oculta, a mi juicio, la pregunta fundamental. ¿Qué ha permitido que el saber reemplace al trabajo en el sistema productivo? Mi respuesta es la siguiente. Me temo que es la propia lógica de la apropiación capitalista inserta en la sociedad industrial la que se ha devorado el conocimiento. Es el saber el que ha sido devorado por los criterios que dirigen la producción industrial. Y así devorado el conocimiento, el saber es devuelto, una vez que es transformado, el saber es devuelto al sistema productivo como un bien útil. Como un bien útil orientado a prestar un servicio al interior del modo de acumulación capitalista. El saber
interviene en los mercados en la medida en que su producción, su transmisión, su capacidad de almacenamiento informático, disponibilidad de datos y su utilización, y su fuerza de intervención y eficacia en el sistema le permite entrar a jugar su papel como mercancía. Un ejemplo sencillo y locuaz a este respecto. Hoy se habla de la necesidad de transferir toda la investigación en tecnología. Cualquiera que haya intentado presentar un proyecto o que intenta acreditarse o evaluarse, se va a encontrar en los formularios con un acápite tremendo. Transferencia de la investigación. Y es triste ver a una serie de colegas que se esfuerzan por ver en qué es lo que han hecho transferencia. ¿Ah? ¿Qué han realizado que podría entrar dentro del acápite de la transferencia? Transferir toda la investigación en tecnología no es otra cosa que orientar el saber de un modo determinante hacia zonas de rentabilidad económica. No hay transferencia si no hay rentabilidad económica. Bien, ¿qué efecto ha tenido esto en las instituciones creadoras y administradoras del conocimiento, en las universidades? Lo estamos viendo. La universidad está sufriendo una enorme presión de funcionalización económica. Se le está exigiendo de un modo creciente el desarrollo de un saber que se puede tratar y medir como un bien útil y que permita convertir a los estudiantes en piezas disponibles para el mercado de trabajo. El conocimiento y la formación hoy no tienen ningún valor propio. Son solo un medio para los nuevos mercados, creo yo, para la cualificación de los puestos de trabajo, para la movilidad que exigen los servicios y, en definitiva, para lo que se entiende hoy por crecimiento de la economía. Así, yo creo que toda capacidad humana vinculada al saber se convierte en una competencia de la que se puede hacer un balance, es decir, que se puede medir, es decir, que se puede controlar. Fácil resulta comprender desde aquí las dificultades que enfrentamos todos aquellos que habitamos disciplinas del conocimiento cuya posibilidad de transferir su investigación en tecnología es casi nula, ¿no? Léanse las lenguas clásicas, el arte, la filosofía y todo lo que hacemos en una facultad cuyo título reza Filosofía y Letras. Paso a leer un par de paginitas y termino que son las que he logrado redactar, que está más ordenada mi idea, a modo de conclusión, ¿no? Lo que impera hoy en la llamada sociedad del conocimiento es el modelo de la empleabilidad y la competitividad. Nos advierten reiteradamente que en un mundo que cambia velozmente, lo fundamental es generar individuos flexibles, lábiles, para que puedan estar siempre disponibles y de un modo rápido a las exigencias cambiantes de la empresa y el mercado. El signo de esto es que se acorta el nivel de formación en los grados, en vez de 5 ahora son 4 años y todo esto tiene cada vez más eficacia y rapidez. Ahora bien, un sujeto flexible, máximamente adaptable, que está dispuesto bajo la forma de la educación continua, que creo que es otra pantalla ideológica, es otra forma de control, a estar en permanente perfeccionamiento, que pone sus habilidades al servicio del frenesí del mercado, es un simulacro de sujeto. Al menos si lo ponemos en contraste con lo que fue el proyecto moderno de la constitución de un sujeto de derechos, que llenó el corazón de muchos pensadores en la primera modernidad. Un sujeto constituido bajo la sociedad del conocimiento no posee posibilidad alguna de síntesis, guiño a Hegel. Menos posee la capacidad de construir sus propias interpretaciones del mundo que habita. Todas sus lecturas están ya escritas en imágenes simples y de rápida absorción. Homo videns de Sartori, ¿no? Podríamos recordar aquí. Tan solo poseedor de un saber constituido por piezas prefabricadas, módulos y créditos. Piezas que se pueden poner a disposición de casi cualquier cosa que lo oriente hacia el éxito. Un sujeto así formado no puede entender, ni mucho menos encarnar, un sentido ético de sus acciones. Por jugar con los conceptos, un sujeto así constituido por la sociedad del conocimiento no puede representar un ideal de formación de una auténtica sociedad del conocimiento. Lo anterior pone de manifiesto un profundo desconcierto acerca de lo que significa el saber y de su servicio social último, servicio en el que deseo situar el sentido ético del conocimiento.
Conceptos tales como saber operativo, usuario, archivo, big data, solución de problemas, inteligencia artificial y otros, de tanta aceptación y circulación en nuestros espacios académicos, parecen inclinar fuertemente el saber humano hacia una sola de sus posibilidades, siempre hacia aquella que tiene un inmediato eco en las formas de traducir el saber en su valor de cambio, en mercancía. No obstante, el saber es mucho más que información con utilidad inmediata. El saber es también, y quizás primeramente, una forma de apropiación y comprensión del mundo como totalidad, como historia, en curso, cambiante, pero siempre permeable al concepto, al relato que teje su posible sentido. Si el conocimiento humano no es, primero, comprensión y deleite del mundo, toda información y recopilación de datos para su instrumentalización práctica es acción externa, mero medio para fines cualquiera, o no cualquiera, sino aquellos que determina el poder imperante. En un texto que ya tiene sus años, Idea y defensa de la universidad, el filósofo chileno Jorge Millas discutía ya el sentido de la expresión tan en boga por aquel tiempo de reforma universitaria. Y con el propósito de fijar su punto de vista, nos invitaba a distinguir entre la idea absoluta y la idea relativa de la universidad. Mientras la segunda nos invita a pensar la universidad en función de algo que no es ella, en función de su tiempo y de su medio, cuestión que no desecha él en absoluto, hay que hacerlo. La idea absoluta de la universidad nos la propone como aquello esencial a esta institución que no podemos perder de vista si no deseamos que la universidad, en su relación con el medio y su tiempo, pierda su vocación original y deje en su transitar de ser universidad. ¿Y cuál es esa vocación primera de la universidad como función de la condición humana? Millas, que nunca esquivaba las preguntas, dejar de ser eso no ha sido siempre el mismo. Ella no elude esa evidente dimensión del problema y, atento a ella, muestra que siendo el saber algo sujeto a la historia, la universidad en su función propiamente humana debe custodiar un tesoro, nos dice, el mejor saber de su tiempo. Para ello, sostiene que la idea absoluta de universidad debe asociarse a 4 aspectos. Cito literal el texto de Millas, que es de 1981, pero considero que tiene una enorme actividad. Comillas. Primero, como contenido, la construcción de una imagen del mundo. Aquí está la idea del relato. Segundo, como valor inspirador, la verdad entendida como disciplina del entendimiento. En tercer lugar, como valor instrumental o condición mediatizadora para que sea posible aquella imagen del mundo regulada por el concepto de verdad, la libertad de la investigación y de la expresión dentro de la universidad. Y en cuarto lugar, como método técnica de la investigación y de la comunicación, la discusión racional. Cierre de comillas. De este modo, concluye Millas, el saber superior, abro comillas, nuevamente viene a implicar, pues, para la universidad el conocimiento como meta, la verdad y la libertad como valores, y los procedimientos de la discusión y el diálogo racionales como técnica. Antes que nada, la universidad tiene que ser baluarte del conocimiento, inspirada en la verdad y en la libertad regulado por la discusión crítica. Hasta ahí la cita de Millas. Termino. Millas nos sirve como compañero en esta epopeya de recuperar el sentido ético del conocimiento. El valor del saber que se ha apoderado hoy del discurso y que nos dice que éste reposa en su ser mercancía, base de las nuevas formas de producción y desarrollo económico, tergiversa el sentido ético original del conocimiento. Cuando se sostiene que la vida de la universidad es la docencia y la investigación, no estamos aludiendo a 2 actividades que deben realizarse a gran velocidad y al mismo tiempo y que deben ser medidas conforme a indicadores cuantificables. Con docencia e investigación, aludimos a la naturaleza misma del conocimiento, que se debe cultivar y resguardar en la universidad, lo que Millas llama conocimiento superior. Así, que uno enseñe lo que investiga e investigue lo que enseña, significa, en primer lugar, que nos importa aquella dimensión del saber que es provisional, que está en permanente revisión, en discusión, sujeto siempre a la crítica.
En segundo lugar, significa que en la universidad nos dedicamos a enseñar lo que aún no sabemos en totalidad. Enseñamos aquello que está en tránsito de convertirse en saber, y en ese sentido enseñamos también a buscar, a criticar, a perseguir nuevos horizontes, a crear. Este es el sentido ético del conocimiento. La verdad es el valor fundamental y por ello debe someterse siempre a nueva crítica, la que no puede sino realizarse en libertad. En otras palabras, la universidad es el lugar privilegiado donde el saber se problematiza, donde el saber se revisa y es siempre convertido en objeto de reflexión, no en un objeto de utilidad y en mercancía. Este debiera ser, a mi entender, el verdadero servicio social que presta el saber cultivado y enseñado en la universidad. De aquí la crisis de la universidad a la que asistimos. Si el propósito dominante en una sociedad del conocimiento es estandarizar el saber, convertirlo en algo reproducible y utilizable, y poder controlarlo desde procedimientos de acreditación con baremos supuestamente objetivos, y así, en definitiva, convertirlo en mercancía y soporte de las nuevas formas de acumulación del capital, entonces la universidad pierde su razón de ser y la relación entre educación y sociedad poco tendrá que ver con esta antigua institución. Una educación no destinada al cultivo del saber superior en el sentido aquí precisado, una educación en la que desaparecen las letras, el arte y el pensamiento crítico, es reproducción de lo que impera, es capacitación de buenos gestores para el modelo, es instrucción para solucionar problemas y adaptarse de la mejor forma posible a la planificación global de la vida. ¿Será entonces la instauración definitiva de otro sentido ético? Bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Profesor Fernando, le quiero agradecer demasiado por esta presentación. Fue maravillosa, fue genial. Muchas gracias por todo su relato. Y quiero dejarlo con un par de preguntas que dejaron en el chat. Hay una del profesor Raúl Villarroel directamente, que prefiere que la lea yo por ahora. Así que se la dejo. Y la pregunta es, ¿se puede justificar éticamente la promoción de una acción política transgresora como la del copyleft cuando se plantea como una instancia de subversión del régimen de propiedad intelectual actualmente vigente, expresado en el orden económico del copyright o de propiedad privada del conocimiento? Esa es la pregunta. ¿Respondo enseguida? Sí, por supuesto. Esa es la gracia. Vale. Bueno, no sé, no lo he pensado. No sé. Si se puede justificar, si lo he entendido bien, ¿no? Si se puede justificar éticamente el copyright, ¿no? En el mundo universitario, si es que efectivamente eso no viola lo de la propiedad del conocimiento. Esa es la pregunta, ¿no? No, parece ser, ¿qué opina usted de si se puede justificar éticamente una acción política transgresora como el copyleft? Como Sí, una forma de respuesta ante el copyright. es que yo creo que no. Mira, voy a ser muy directo, sí, y a bote pronto, porque en realidad igual tendría que darle alguna vuelta más, digamos, al asunto, pero en principio lo que me nace así espontáneamente es decir que no, que no se puede justificar éticamente una acción transgresora como esa. Y no se puede justificar, bueno, eso tiene un nombre, se llama plagio, digamos. O sencillamente se llama una suerte de simulación, ¿no? del saber. O sea, dentro de lo que, tratando de ajustarme a lo que yo he querido exponer aquí, me parece, digamos, que el sentido ético del conocimiento, que yo he querido poner de relieve, digamos, y que se habría tergiversado bajo la pantalla ideológica de la sociedad del conocimiento, alude fundamentalmente al hecho de que el conocimiento es permanente cuestionamiento también de las formas de saber superior
que ha alcanzado el conocimiento en un momento determinado, ¿no? En ese sentido, no me parece transgresor de nada, ese tipo de acciones. No me parece transgresoras porque efectivamente lo que hacen es casi, podríamos decir, ¿no? No estoy seguro de lo que voy a decir ahora renglón seguido, pero igual lo pienso un poco más luego, pero lo que hacen yo creo que es no transgredir, sino legitimar, digamos, la sociedad del conocimiento en términos de reproducción, ¿no? En términos de mera reproducción y de la formación del conocimiento como formación en competencias y capacidades operativas, ¿no? O sea, si yo soy tan capaz de hacer eso, digamos, es porque efectivamente puedo ingresar en un sistema de producción como el que efectivamente me invita a la sociedad del conocimiento, ¿no? Y entonces, claro, esa es una habilidad más, una destreza más que yo adquiero, digamos, y no estoy transgrediendo nada, sencillamente me estoy sumando, digamos, a esta sociedad del conocimiento, donde el conocimiento ha pasado a tener fundamentalmente un valor como mercancía, digamos. Y ahí, claro, las destrezas, las habilidades, la reproducción, el copyright y todo eso, claro, campea, digamos, ¿no? No me parece transgresor. Me parece tremendamente posmoderno hacer eso. Bueno, no sé si el No, profesor Raúl quiere me ha tomado un poco desnudo la pregunta de Raúl. Tendría que darle un poco más de vuelta, pero sí, por ahí va mi ensayo de respuesta por ahora. Perfecto, perfecto, muchas gracias, profesor. No sé si el profesor Raúl quiere responderle con una respuesta, ya que está acá con el No, micrófono. suficiente. Hola, Raúl. Hola, Fernando, ¿qué tal? No, me parece suficiente la respuesta que me ha dado Fernando. Yo creo que, digamos, está bien que se plantee esos resguardos, digamos, respecto del componente ético que puede implicar, ¿no es cierto?, una subversión del régimen de propiedad intelectual. Hay algunas cosas más probablemente que se podrían considerar también, ¿no? Uno podría implicar, ¿no es cierto?, todas las prácticas de lo que se conoce vulgarmente como pirateo, ¿no?, dentro de este régimen del copyleft, ¿no? Tiene muchos sentidos el término copyleft, pero fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de poder pasar por encima de esta apropiación, que se entiende como indebida del conocimiento, en la medida en que la producción, ¿no es cierto?, del conocimiento está asociada al orden económico. Y por lo tanto, desbaratar ese orden económico parece ser una especie de acción política hoy en día. Es un poco la idea. Ya. No deja de ser inquietante, ahora que estamos en las cámaras, digamos, y en estas transmisiones permanentes. Fíjate que ayer asistí acá en la universidad a una especie de instructivo, digamos, para ver cómo vamos a usar el ordenador y poder transmitir streaming la clase. Le hacemos la clase a la mitad, el otro lo ve en casa. Y entonces alguien preguntó si los estudiantes, porque nosotros no deberíamos grabar las clases, podrían grabarlas ellos. Y entonces el informático decía, bueno, siempre va a haber un estudiante hábil que va a poder hacer eso, digamos, y después subirla y pasarla y ponerla en YouTube o hacer cualquier otra cosa, pero mejor no pensarlo. Pero claro, eso no sé si está dentro de los conceptos que tú estabas introduciendo aquí, el copyleft y eso, pero claro, a mí que eso se pueda hacer no me parece transgresor. Me parece que efectivamente disuelve el valor del conocimiento, digamos. O sea, y que tu imagen pueda circular sin que tú hayas dado tu anuencia para que circule, me parece, digamos, claro que hay algo ahí que se está trivializando, ¿no? En lo que es la crítica, en lo que es el aula, en lo que es la formación del conocimiento. Sí, bueno, perdonen digamos, No, dale. Tiene que ver también, en cierto modo, con el régimen de Open Access, ¿no?, que hoy día está promoviéndose fuertemente en los espacios académicos. Ya. Y me parece simpático esto que resuenen los términos left y right, ¿no?, desprendiéndolo entonces de un concepto muy acuñado que es el de copyright y que ha sido acríticamente, digamos, asumido y entendido, ¿no?, pero que implica esta partícula del right
y que se subvierte a partir entonces de la introducción de este copyleft, ¿no? Porque, bueno, izquierdas y derechas tienen toda una historia, digamos, semántica asociada. Sin duda, claro. Claro. Perfecto. Muchas gracias por el diálogo. Queremos pasar a la... Hay más preguntas. Entonces me gustaría saber si la doctora Virginia Sánchez quisiera tomar la palabra en esta oportunidad, porque ella escribió un par de comentarios. Entonces le estoy solicitando activar su audio para ver si quiere formular directamente la pregunta o si prefiere que la lea yo. No, parece que prefiere que la lea yo, así que voy a leer el comentario. Evidentemente el doctor Longas es un humanista y su reflexión es válida, más aún en un mundo que debía tener una visión diferente luego de la pandemia. Como comentario, la UNESCO norma y nos alinea como instituciones educativas, y esta organización es la que ha involucrado aspectos como el emprendimiento sobre la base del saber hacer, el conocimiento al servicio del capitalismo. Se entiende la urgencia de producción para levantar las economías vendidas a menos, pero pregunto, ¿en qué medida puede la universidad ser realmente autónoma en la toma de decisiones para el futuro de los programas, incluyendo lo ético y lo humano al servicio de las tecnologías y los emprendimientos? Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias, Virginia. También improviso una respuesta al respecto, porque parece ser que finalmente la pregunta lleva implícita, digamos, un cierto escepticismo, ¿no? De fondo, digamos, ¿no? ¿Qué medida puede la universidad ser independiente y generadora, digamos? Pues la verdad es que, ya lo dije al comienzo de mi intervención, yo estoy muy desencantado estos días y me dedico a pensar y a escribir estas cosas no porque tenga solución, digamos, no sé, creo que en muy poca medida, digamos, o sea, cada vez estamos más, digo, la universidad y quienes hacemos la universidad, estamos más atenazados, digamos, ¿no? Por estos dispositivos que nos sumergen, digamos, y nos roban el tiempo teniendo que acreditarnos, baremarnos y hacer proyectos en esas plataformas, digamos, y mostrar cómo transferimos investigación y nuestra investigación y todo eso. Y cada vez veo menos salida. Y una de las cosas que más me ha hecho pensar este tiempo confinado y de pandemia es que aquello que para mí, y ya hablo ya un poco más personalmente, tenía un sentido en la universidad todavía, que era el aula y la clase en el aula con mis estudiantes, que hace ya tiempo vengo diciendo es lo único que me gusta de la universidad, nos lo han gustado también, ¿no? Y claro, si eso volviera a ser una condición que siento, bueno, con una milésima parte de optimismo, que muchos colegas han padecido un trauma similar al mío, ¿no? Y lo único que quieren es verle la cara a los estudiantes y volver al aula y todo eso. Pienso que si eso fuera posible, pues bueno, la universidad como espacio un poco abstraído de esa urgencia y de esa aceleración, sigue teniendo el aula y la clase como lugar de resistencia. ¿En qué medida, si esa es la pregunta? En la medida en que podamos seguir dando clases, digamos, y haciendo pensar y pensando con los estudiantes. No veo otra posibilidad. En la medida que abandonamos el aula, somos sustraídos por las nuevas formas de apropiación capitalista y estamos llenando formularios, digamos, para poder conseguir algún financiamiento, para poder hacer algo, digamos. Y eso es terrible, y yo a eso le veo poca transformación posible. Muchas gracias por su respuesta, profesor Fernando. Quiero darle la palabra a Roberto Plácido, que pidió la mano. Así que, Roberto, si quieres prender tu micrófono y preguntar, ¿puedes hacerlo? Sí, ahí lo encendí. Gracias, Nico. Hola, Fernando. Mucho gusto y enhorabuena por la presentación. Me gustó mucho. Gracias, Roberto. Quería colgarme de tus palabras y un poco en tono odioso,
cuando decías tú que tu hija está realizando un emprendimiento y que eso resultaba horroroso. Y sí, muchas veces, ¿cierto? Yo también tengo un montón de amigos y compañeros y todos es la panacea del emprendimiento. Tengo uno que se instaló aquí en Baquedano y nada, pues pareciera que ellos, como dicen algunos autores, los startuppers y los emprendedores se han convertido en los héroes de la nueva época. Ahora, la pregunta que yo quería formular concretamente es si cabe una interpretación positiva de la cuestión, es decir, de que desde el mismo capitalismo se esté espoleando una desintegración de las lógicas de consumo. ¿Por qué? Porque hay autores que pertenecen a ese mundo, por ejemplo, Tomás Sánchez Valenzuela, que pertenece a ICARE, no sé si has escuchado de ICARE, Instituto de Ciencias de la Administración, al cual pertenece, por ejemplo, Sebastián Edwards. Sebastián Edwards seguro has escuchado de él, el economista. Y bueno, yo sé que ellos ponen de su cosecha para hacer vendible el discurso, pero también yo creo que hay algo de verdad tienen, no creo que sea toda una impostura. Y ellos plantean de que el tema de la utilidad económico-financiera es algo que, debido a las demandas de los consumidores y de la ciudadanía, es algo que ha tenido que ir mutando. Y de hecho, los que hemos vivido directamente la experiencia capitalista, porque yo tengo de formación ingeniero, yo puedo apreciar que en las empresas se está cambiando el discurso. Obviamente, en primera instancia se cambia, digamos, para seguir vendiendo, pero es tal la demanda del medio y tal en las exigencias y tal en la competencia que de verdad pareciera que estamos migrando a un enfoque donde ya incluso ni siquiera en las reuniones nos atrevemos a hablar en clave meramente utilitarista, sino que de verdad buscando cuidar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. Hay mucho de capitalismo todavía anclado y seguramente va a adquirir un nuevo traje y va a seguir imperando largo tiempo, pero también hay una complejización del concepto de utilidad. Y ahí quizá podríamos, ¿cierto?, remitirnos a Stuart Mill, que la concibe de un modo mucho más complejo, más rico de lo que es útil finalmente para la vida. Y claro, y con esto termino, y tenemos las grandes empresas, pero al mismo tiempo los emprendedores que desde abajo empiezan a portillar a estas grandes empresas y las ponen un poco en jaque. Y estos nuevos emprendedores no tienen la lógica de los viejos empresarios capitalistas, igual tienen un sentido como de repente querer salvar el mundo. El otro día un compañero que está elaborando tecnología con rayos UV para combatir el COVID, él dice que él quería hacer algo como que pudiera tener un impacto positivo en la sociedad, algo que tuviera sentido, porque si es por fabricar salchichas o cigarrillos, la verdad de las cosas que eso no le llamaba la atención. Entonces, vuelvo a repetir, y con esto culmino, y perdón por la extensión, es que si cabe una mirada positiva desde la misma industria, con miras a una desintegración de las lógicas de consumo. No sé qué has leído tú, qué sabes al respecto y que sirva como para contrapesar un poco la mirada que nos expusiste, que es alarmante y que tiene mucho peso, por supuesto. Bueno, No sé muchas si me gracias. entendiste. Sí te entiendo, sí te Ya, entiendo. muchas Sí, gracias. perfectamente, Roberto. Muchas gracias por tu Gracias. intervención, digamos. Pues la verdad que lo que yo he leído no es muy optimista, digamos. Quizás debería cambiar de lectura si quiero recuperarme de este estado de ánimo. Pero sí, me atrevo a hacerte una pequeña observación respecto a ese ligero optimismo que desliza, digamos, en los procesos de emprendimiento, Claro. digamos, las lógicas mismas de la apropiación capitalista, ¿no? A mí me parece que la nueva forma de acumulación del capital no se da precisamente de la mano de los emprendedores. Me explico. En la medida en que ha ingresado el concepto empresa, emprendimiento, en la subjetividad de los sujetos, y hemos perdido en eso, digamos, lo que era una de las piezas fundamentales de la constitución del sujeto moderno, que era el compromiso, y la hemos perdido porque precisamente
el sujeto moderno tiene un compromiso con el otro, ¿no? Dentro de los derechos que se quieren poner como producción aventurada de lo que podría llegar a ser un mundo organizado en un régimen de mayor justicia social, económica, etcétera. Ese elemento que es el compromiso con el otro desaparece en el mismo concepto de empresario actual, ¿no? Tú hablaste de los viejos empresarios. Por supuesto que esa forma de apropiación ya no circula, pero lo que hacemos efectivamente al convertirnos en emprendedores es generar la ficción de la libertad. O sea, sentimos que somos dueños de nosotros mismos, porque vamos a depender de nuestra propia idea, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos ocurre? Y tú lo decías en tu intervención, recelamos del otro porque el otro es un competidor. Esa forma bajo la cual hoy nos hemos convertido en emprendedores y que realizamos un esfuerzo brutal, se nos va la vida en eso, todo eso que perdemos de energía se acumula en otra parte. Como diría Lacan, digamos, psicoanalíticamente. Esto se acumula en otra parte. Y los verdaderos promotores del emprendimiento no son ellos emprendedores. Ellos no son emprendedores. Ellos son los verdaderos dueños de este mercado global. Entonces, claro, y yo creo que tienen rostro, ¿ah? Yo creo que tienen rostro, sí. Y no es una ficción ni es una teoría conspiranoica, ¿no? En absoluto, digamos, tienen rostro y gobiernan así. Entonces, claro, me parece que hay una falacia en el propio concepto de emprendimiento que impide deslizar algún vestigio de optimismo por entusiasmante que sean algunos de tus amigos que emprenden, digamos. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Pero Gracias. bueno, no es muy optimista mi respuesta, pero eso debe hacer. Está bien. Acá Gonzalo Díaz Troya nos comparte un comentario que dice: 1 de cada 3 ecuatorianos es emprendedor, más que en el resto de países de América Latina. Sin embargo, el 90% de los emprendimientos en Ecuador no llega a los 3 años. Un dato interesante para tener en cuenta. Y ahora quiero Qué bien que está. con Alejandro, que también tiene una pregunta. Vale, nada, agradecerle a Gonzalo y darle saludos, que no sabía que estaba por ahí. Eso, saludos a Gonzalo. Muy bien. Y bueno, pues, muchas gracias. por saludarte, hermano. Hombre, qué gusto verte. Se te ve sano, ¿ah? Muy bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por las lecciones que nos has dado hoy. Puedo decir con mucho orgullo, ese fue mi tutor. Y por supuesto que aprendí mucho de ti y también a ser un buen docente. Yo creo que aprendí sobre todo todos estos valores que transmites, también junto con Raúl Villarroel, que fue mi tutor también. Y mira qué buena conversación acabáis de tener anteriormente. Entonces, bueno, pues puedo decir que esto que has comentado hoy ya lo veníamos hablando mucho tiempo atrás, ¿verdad? De cómo todas estas categorías vinculadas al conocimiento hoy en día finalmente nos convierten en productores de una cosa que no es saber, sino de una cosa que es el conocimiento entendido como mercancía, como un producto intercambiable y que está al servicio, pues de lo que es también vamos a decir, una visión de mundo, porque yo sigo llamándolo visión de mundo, pero una visión de mundo dominante como es el capitalismo del siglo XXI. Bien, de acuerdo con esto, mi pregunta es más específica en cuanto a la manera que tenemos hoy en día de escribir filosofía. Porque es una de las cosas que yo me he venido preguntando ya también tiempo atrás y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo se puede hacer filosofía desde el formato paper. ¿Cómo se puede hacer filosofía desde lo que hoy se entiende como un artículo científico en la que el investigador o investigadores son recolectores y gestores de información? Y además tienen que seguir unos determinados estándares a la hora de escribir,
En Chile hace poco se habló del paper en un documental, no recuerdo ahora el nombre del documental exactamente. Nicolás, ¿me podrías recordar ese Pliegue, lo pueden buscar en YouTube. pliegue, ¿verdad? Y era no me acuerdo la palabra, pero algo de nihilismo. Sí, Paradojas del nihilismo. Paradojas del nihilismo, eso, yo me acuerdo, pues la parte del paper de paradojas del nihilismo, yo creo que la parte más lograda, y te recomiendo verlo si no lo has visto, Fernando, porque bueno, pues ahí nos hablan efectivamente de cómo el paper ha dominado en todas las áreas de lo que podríamos decir el saber tradicionalmente, tanto en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las humanidades, y desde ese formato, y desde esos pliegues, y desde esas imposiciones que implica el paper, hasta una manera de decir las cosas, hasta una manera de simplificar la forma de decir las cosas del autor, cómo desde ahí se puede hacer filosofía, si es que la filosofía se puede filtrar de alguna manera por ahí, porque si la filosofía, digamos que sobrevivió a la Inquisición, sobrevivió al positivismo decimonónico, ¿cómo vamos a sobrevivir ahora a este hiperpositivismo, ¿no? de hoy en día? Como diría Byung-Chul Han, la sociedad de la positividad, donde la positividad lo domina todo. Esa sería mi pregunta. Vale, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Estoy tentado de decirte así una cosa brutal, ¿no? O sea, ¿cómo puede sobrevivir la filosofía en estas condiciones actuales? Te diría directamente, no escribiendo papers. Fíjate qué lógica más macabra, digamos, envuelve sobre todo a los jóvenes, digamos, y lo veo en mis estudiantes, y para poder sobrevivir, postular y sobrevivir en este ambiente, tienes que entrar en una lógica de la acreditación, de los baremos y de lo que es medible y controlable. ¿Qué es lo que haces? Yo no publico ya en cualquier revista. Durante toda mi vida de joven, y primero estudiante y de joven profesor, yo escribía porque algunos amigos o algún grupo de estudiantes o algunos de ellos me decían, ¿y por qué no escribes en nuestra revista? Entonces yo ordenaba mis cosas y las publicaba en eso, que por supuesto no son indexadas, nunca tuvieron una relevancia, nunca, pero me parecía interesante lo que estaban haciendo, la espontaneidad del trabajo, de lo que estaban creando, ¿no? Hacer revistas de estudiantes, o sea, eso tenía, digamos, un eco, digamos, ¿no? Y curiosamente, esos artículos sí se leían por los estudiantes, lo leían los colegas. Hoy no nos leemos, Alejandro. Hoy yo tengo alumnos que han publicado un montón de cosas porque tienen que publicar, ¿ah? Para poder tener, digamos, los famosos regímenes que se les exige, pero no los leo, porque sé que están escribiendo otra vez lo mismo, y otra vez solo lo mismo, y que están escribiendo en función de un criterio externo. No me llama mayormente la atención muchas cosas. No solamente de estudiantes, también de colegas, digo. No nos leemos entre los colegas. Hay que escribir menos y pensar más. Pero claro, la lógica del mercado macabra y la universidad sometida a eso, yo entiendo que los chicos se dediquen a hacer currículum, porque no hay otra forma. Claro, tienes que Y hacer currículum significa eso. Entonces el paper que tú has mencionado, por lo menos como yo me lo he representado o te he entendido, es precisamente el vaciamiento del pensamiento. Cuando tú estás obligado a tener que publicar 4 artículos al año en revistas indexadas de primer nivel, entonces yo ya no pienso. Yo veo de qué he hecho mano. Mira, voy a echar en mano de estos apuntes que he hecho aquí a mano, como tú sabes que yo preparo mi charla y todo lo demás, le voy a dar una forma y ¡pum! Lo voy a mandar. Le voy a poner más citas para que vean que efectivamente la cosa resiste a los que van a evaluar, que es otra. Ya sabemos lo que son los evaluadores, ¿no? O sea, claro. Entonces, todo esto es el no pensamiento. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Y a los emprendedores les pasa lo mismo. Pueden tener, claro, la idea de que finalmente eres un self-made, te has hecho a ti mismo, pero no, te ha hecho la lógica del mercado. Y el conocimiento se ha convertido en eso, efectivamente, en una mercancía, digamos, y así no hay pensamiento.
Así no hay reflexión crítica, así no hay discusión. O sea, claro, ahora no sé cuántos habemos aquí, ¿no? En este seminario, pero, pero claro, aquí podemos comenzar a pensar ahora algo, pero, pero no escribiendo paper, Alejandro. No creo que podamos salvar la filosofía ahí, digamos. Ahí la filosofía muere, definitivamente. O sea que si eres un filósofo verdadero, digamos, no publicas en los Scopus. Y te mueres, al margen de toda institución. No, si yo lo encuentro terrible, pero si tú me preguntas por qué salvar la filosofía, no. Ahora, que vamos a salvar a unos cuantos estudiantes para que puedan ganarse la vida en esto, pues bueno, es otra cosa, pero no la filosofía. No salvamos la filosofía con eso. Claro. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, o sea, por la respuesta. Queda poquito tiempo, así que quedan las últimas dos palabras, que es de Sandra Guerrero, que escribió un comentario. Así que, Sandra, si quiere leerlo o decirlo directamente, puede hacerlo. Sí, no, lo digo nomás. Gracias, Nicolás. Gracias, Sandra. Fernando, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo. Y el casi es porque no estoy de acuerdo en las generalizaciones. No todo es bueno, no todo es malo, no todo es terrible. Yo vibro en un aula, así, sin exageración. Pero también tengo que ser coherente. Si los paradigmas cambian, tengo que manejarme esos paradigmas. Efectivamente, la universidad, y no es de ahora, siempre ha estado al servicio de capitalizar aquello que se hace. Sin embargo, si cerramos la puerta de esa aula de 4 paredes, o cerramos esa puerta virtual, ¿qué crees tú? Tenemos un mandato ético, y ese mandato ético tiene que ver con enseñar para que aprendan a aprender, a ser, a vivir, a convivir. Y yo creo que una llave, no la única, una llave es crear un clima de pensamiento crítico. ¿Tú qué crees, Fernando? ¿Es válido crear ese clima a través del pensamiento crítico? ¿Cómo te ha ido a ti? Cuéntame. Sí, o sea, no sé, ahora no sé en qué punto no estabas de acuerdo conmigo, porque es eso lo que estaba intentando En las poner, ¿no? generalizaciones, no Las me gustan generalizaciones, las sí, bueno, generalizaciones. sí, las generalizaciones, pero habría que ver qué es lo rescatable de la sociedad del conocimiento. Yo he hablado de eso, ¿no? Y bueno, ya en las respuestas he hablado de otras cosas, del emprendimiento, pero la sociedad del conocimiento, ¿qué es rescatable de esa noción? Yo creo que esa noción efectivamente es una pantalla ideológica. Esa noción eh, nos ha hecho pensar que el conocimiento en nuestra sociedad tiene un valor fundamental y lo que ha hecho es vaciar de sentido ético al conocimiento. Esa ha sido mi tesis en la que he presentado aquí. ¿Es esa una generalización? No lo sé. Me parece que hay conceptos muy peligrosos y cuyo éxito me hace sospechar muchísimo. También el concepto empresa, también el concepto proyecto, sobre el cual he estado reflexionando mucho últimamente, o sea, transformar la vida en un proyecto. Si no tienes proyecto no puedes vivir. ¿Qué significa tener proyecto? Claro, es vivir lanzado hacia un futuro incierto, es hacerte perder conciencia precisamente del sentido histórico y de tu pasado como acumulación. Hay una serie de cosas que son muy criticables en esos conceptos tan exitistas, donde se produce en muchas ocasiones el dominio de nuestra subjetividad. Generar un espacio crítico, pues de eso se trata. Ahora, ante las preguntas de Alejandro y de otros, ¿dónde lo podemos generar? ¿Cuál es la esperanza? ¿Puede ser la universidad todavía? Para mí la universidad es la vida. No tengo otra vida, nunca tuve otra vida. Yo no sé, y además, cuando hemos pasado crisis económica en la familia, es que no tengo ninguna idea de cómo puedo generar más dinero, que no sea un sueldo que recibo por todo lo que hago. Y todo lo que hago no tiene medida, porque a veces tengo muchísimo trabajo, y a veces me tengo que quedar en los domingos porque estoy escribiendo algo, porque estoy terminando algo, pero nunca lo mido en términos de rendimiento económico, porque yo gano lo mismo. A veces tengo menos trabajo, y entonces me encuentro más con los amigos y hago otras cosas. Pero efectivamente no tengo ningún sentido bajo el cual me podría convertir en un emprendedor hoy en día, ¿no? Y
y mi fundamental valor que le veo, digamos, lo que hago, es lo que hago con los estudiantes. No, y lo que logro hacer con los estudiantes es generar eso, lo que tú has llamado generar un espacio crítico, por supuesto. La universidad para mí es mi vida y la defiendo a capa y espada porque efectivamente veo que ahí hay una posibilidad de cambio. Pero claro, la universidad está siendo fagotizada precisamente por estos dispositivos de mercado, digamos. Y una de las piezas claves del modo como el mercado se ha introducido en la universidad ha sido transformar el conocimiento en el motor de la producción económica, de las nuevas formas de crecimiento económico. Eso es lo que he venido sosteniendo. Que el conocimiento es más que eso, que el conocimiento, que hoy necesitamos precisamente conocimiento para combatir la pandemia y que necesitamos buenos técnicos, eso sin duda, digamos, pero eso no es precisamente la totalidad del saber. Si ese saber no está anclado, digamos, en una reflexión crítica, en una discusión, digamos, sobre la calidad de verdad que se sostiene ahí, pues ese saber se convierte fundamentalmente en operativo, funcional y de algún modo al servicio de un sistema de acumulación del capital que yo creo que sobre el cual hay que pensar bastante. Bueno, yo no hablé de eso ahora, algunas cosas sí he escrito sobre eso, pero las formas bajo las cuales hoy se produce la acumulación, claro, han mudado, han transformado, se han transformado. Y efectivamente, una de las transformaciones fundamentales es la atomización del sistema, o sea, de los que son finalmente los productores de la riqueza, la atomización de esos en emprendedores y hacedores de proyectos, digamos. Para lo cual requieren de manager y requieren de gente que los forma y los instruye. Eso es lo que estoy de alguna manera denunciando críticamente. Pero sí, bueno, las generalizaciones. ¿Me permiten, por favor? Sí, perdón. Disculpen que Gracias, interrumpa, pero creo que estoy en contra de factor tiempo. Muy interesante la intervención. Es lamentable que después de, creo que es la 5ª reunión que he podido ingresar, siempre he querido, he tenido esa necesidad, pero lamentablemente prioriza el horario de trabajo. Entonces me ha resultado bien difícil. Pero hoy día dije, no paso de aprovechar estos conocimientos. Solo 2 reflexiones. La primera es la pregunta que realizaron, no sé si interpreté mal, sobre considero que es antiético tomar un conocimiento sin dar el valor a la persona que le tomó años de dar ese nuevo conocimiento o esa nueva invento, esa nueva investigación, etc. Entonces yo no estoy de acuerdo con el copyright que suelen hacer los estudiantes y algunos profesionales, según escuché. No es justificable. Si estamos hablando del tema de la ética, es algo antiético no dar la relevancia y el valor que le corresponde a la persona que hizo esa investigación, hizo un libro, hizo cualquier aporte científico. Entonces, si interpreté mal, 1000 disculpas, pero a nivel personal es bien cierto que el conocimiento hay que compartirlo para que no se pierda, pero ese conocimiento hay que respetarlo de la persona que hizo. Le tomó muchos años. A nivel personal he hecho investigaciones y han tomado años hacerlos. Entonces, esa es la primera inquietud que tengo. Con la relación que tomar en consideración los artículos científicos, yo le considero que es una forma de dar a conocer las investigaciones que uno se ha realizado. Bueno,
no he tenido, quizás cuando tenga la oportunidad voy a tomar de trabajos o temas de otras personas y poner en los artículos, pero también toma mucho tiempo leer, ¿sí? Y es una que yo a mis estudiantes universitarios me saben decir, doctora, no hay esos libros, en ocasiones no encuentran libros aquí en mi país, Ecuador. Entonces yo les digo, guíense de esos artículos científicos, no desvalorizo, porque como los hago a nivel personal, me toma mucho tiempo leer a muchos autores, muchos trabajos investigativos, muchos enfoques teóricos para poner en ese artículo y que ellos le puedan tomar en consideración, tanto en mis estudiantes universitarios como también en los estudiantes que hago yo las tutorías de posgrado. Entonces, a nivel personal, a mí me toma bastante tiempo hacer esos artículos. No solamente lo hago para que se llene mi carpeta de concurso, para un concurso de méritos. Lo hago porque me gusta la investigación, me robo tiempo los fines de semana de leer, de hacer ese tipo. Entonces, discrepo un poquitín eso de desvalorizar lo que se escribe en esos artículos científicos. Y es bien cierto, también depende de las revistas indexadas que uno se dé a conocer. Porque si bien hay los pares ciegos, pero igual respeto mucho a esos profesionales que se toman el tiempo para leer y dar su percepción de mi escrito. Porque les digo a nivel personal, me enviaron no hace poco que forme parte de unas 2 revistas como de lectora de pares ciegos, pero creo que ahí sí fue un tanto desleal que no acepté porque se toma tiempo y no es remunerado. Y no es que sea capitalista, no, todo lo contrario, pero soy tal vez más bien práctica. Entonces, eso toma tiempo. Entonces, cuando envío un artículo que dura meses hasta que me den el visto bueno, agradezco mucho a esos lectores y valoro las personas que hacen artículos científicos. Creo que son temas muy polémicos referente a la educación. Qué pena que casi no tengo con mucho tiempo para dar mi criterio, pero creo que tengo que cerrar este capítulo tan interesante, agradeciendo a todos los compañeros de esta enriquecido grupo de científicos y docentes universitarios, a usted también, mi estimado Fernando Longas, no sé de qué parte de España. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Alicante y estudié también en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y en mi posgrado del masterado. Entonces, no sé de qué parte de España es usted, pero bueno, si se animan a cualquiera de Chile, de España, de Ecuador, acá a Quito, las puertas de mi casa están abiertas. Un gusto, espero tener el tiempo suficiente en las próximas encuentros y si es así, bueno, ese día daré vacaciones a mis estudiantes universitarios. Muchas gracias y muy enriquecedoras sus conocimientos. Y mil disculpas si es que interpreté mal alguna cosa. Gracias. No, nada que disculpar. No sé si tengo 2 minutos solo para hacer... Dele, profe, lo que usted Ya, quiera. vale, no, 2 minutos. Virginia, muchas gracias por tus observaciones. 2 cosas te quisiera decir. Primero, no sé si... No me parece que aquí nadie haya defendido, digamos, el sentido ético del copyright. Todo lo contrario, yo dije que eso era convertirse en un acólito del sistema actual.
Así que en eso yo estoy plenamente de acuerdo. Y lo segundo, has usado la noción de tiempo en innumerables ocasiones en tu intervención. Y es muy interesante eso, porque yo también valoro y valoro los artículos que escribo y que me publican, digamos, que no son muchos, la verdad. Pero me parece interesante que tú digas, toma mucho tiempo hacer eso. Te voy a decir que lo que yo le digo a mis estudiantes cuando les hablo de lo que tienen que leer y lo que tienen que escribir, y que aquí en mis clases hacemos 3 cosas: leemos, escribimos y pensamos, y que la característica de esas 3 cosas que hacemos no tiene tiempo, les digo. Hace ya, desde alguna época atrás que estoy diciéndoles eso. La actividad que nosotros realizamos no puede medirse en tiempo, porque efectivamente el tiempo que nos gobierna hoy en día es ese, ¿no? Me ha tomado mucho tiempo, como has expresado tú, una medida de valor para lo que escribes, o no tengo tiempo para escribir buenos artículos, porque tengo que sacar 4 al año en revistas indexadas. Entonces, y además llenar formularios, entonces no tengo tiempo para escribir buenos artículos. ¿Tú tienes tiempo para escribir buenos artículos? De alguna manera te has liberado del tiempo, de ese tiempo que nos atenaza hoy, de esa velocidad que nos atenaza hoy. Y Bueno, eso les digo, cuando entramos al aula, aquí se acabó el tiempo, porque estamos en un paréntesis, aquí las cosas van a otra velocidad. De hecho, fíjate, hace tiempo atrás jugaba yo con mis estudiantes, les daba de tarea y les decía, ahora van a tener que pensar en qué cosas hacemos mejor mientras más tiempo nos lleva a hacerlas. Y claro, salían cosas muy entretenidas y sugerentes de eso, digamos. O sea, sí. claro, porque parece ser que la única medida sea que me ha tomado poco tiempo, digamos, ¿no? Y que lo he hecho rápido. Tiempo. Bueno, eso no, solo te quería observar eso y agradecerte tu intervención. Encantada, encantada, y muchas gracias a todos. Bueno, quiero cerrar la sesión por hoy. Quiero destacar también que esta ha sido una de las sesiones más cálidas que hemos tenido. Muchas gracias, profesor Fernando. Fue impresionante. Gracias a todos por los comentarios, porque quedaron varias reflexiones que no pudimos leer en el chat. También quiero dejarles invitadas a todos, a todas, al 7 de octubre a nuestra siguiente sesión, en donde ya comienza a CEFI a tomar lugar, con la profesora Guadalupe Gómez Aveledo, a las 15 horas de Ecuador, 17 horas de Chile, 22 horas de España, que se titula ¿Qué es la ética en educación? La belleza, una propuesta de educación antirracista. Las inscripciones están abiertas y muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos los que están acá y muchas gracias a usted, profesor Fernando. Gracias. Muchas gracias por la invitación.